El Sahara hoy es el desierto más inhóspito del planeta. Mide 9.2 millones de kilómetros cuadrados. Pero hace miles de años, cuando el Sahara era una sabana verde, alguien pintó allí figuras gigantes de 6 metros, con lo que parecen cascos y trajes espaciales. Los restos arqueológicos de la historia antigua de África son fascinantes y llenos de interrogantes, como las pinturas y esculturas rupestres de Tassili Neanger en Argelia y los increíblemente finos bronces de Igbo Ukbu en Nigeria, para no hablar de la civilización egipcia. Estos bronces artísticos hechos 500 años antes del Renacimiento han sido comparados con la obra de Benvenuto Cellini, cumbre de la orfebrería renacentista. ¿Por qué los europeos no podían creer que africanos crearon estas obras maestras 500 años antes del Renacimiento? ¿Realmente los cartagineses quemaban a sus propios hijos? ¿Quién inventó las matemáticas en África hace 20.000 años? El pasado africano guarda cosas horrendas, fascinantes y perturbadoras del África antigua, y hoy revelaremos detalles sorprendentes. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Tophet de Cartago. Un Tophet era un lugar de la antigüedad donde se practicaban sacrificios infantiles, que combinaba las funciones de necrópolis y santuario, condenado por la Biblia hebrea. El de Cartago, cerca de los puertos púnicos, en la actual Túnez, es uno de los más antiguos y estaba dedicado a los dioses de origen fenicio, Baal y Tanit. Contiene numerosas tumbas de infantes sacrificados o fallecidos y está integrado al sitio arqueológico de Cartago, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el mapa del yacimiento arqueológico, el Tophet figura como el lugar número 25. El destino de estos niños es controversial y está ligado tanto a la cultura y la religión púnica y fenicia como a la manera como fueron percibidos estos ritos religiosos por los judíos en el caso de los fenicios y por los romanos con respecto a los púnicos, que enfrentaron en 3 guerras entre los años 264 y 146 a.C. De hecho, la palabra Tophet fue utilizada en principio para designar un lugar cercano a Jerusalén, comparado con el infierno, en el que supuestamente se perpetraban sacrificios infantiles y ritos satánicos. El novelista francés del siglo XIX, Gustave Flaubert, autor de la famosa novela Madame Bovary, mencionó el lugar de su obra Salammbô, ambientada en Cartago en el siglo III a.C. También fue la fuente de inspiración de las aventuras de Alix en la tira cómica El espectro de Cartago, de Jacques Martin. El principal obstáculo para establecer con seguridad la causa de los enterramientos infantiles consiste en que no existen fuentes de origen cartaginés sobre estos sacrificios rituales de niños, siendo todas ajenas a Cartago, incluyendo el texto bíblico. Las fuentes arqueológicas sobre el asunto, como estelas y pedestales romanos, están abiertas a diferentes interpretaciones. Por lo tanto, el debate entre los estudiosos es un tema no cerrado. El misterio de Sirio. El misterio de Sirio es una obra publicada en el año de 1976 por Robert K. G. Temple, que apoya la teoría de los antiguos astronautas, según la cual seres alienígenas inteligentes visitaron la Tierra e interactuaron con los humanos en tiempos antiguos. La obra se basa en el que pueblo Dogon, un grupo étnico de la meseta central de Mali, en África Occidental, conserva una tradición sobre un antiguo contacto con seres del sistema estelar de Sirio, formado por las estrellas Sirio A y Sirio B. Estas criaturas extraterrestres habrían enseñado las artes civilizatorias a la antigua humanidad, incluyendo el antiguo Egipto, Grecia y Sumeria. El libro plantea que la mitología griega y la epopeya de Gilgamesh, el primer texto literario conocido, tendrían origen extraterrestre. Buena parte de la obra contiene estudios comparativos mitológicos y lingüísticos, indicando semejanzas entre símbolos y creencias del pueblo Dogon con los egipcios, los sumerios y los yorubas africanos. En menor medida también se encuentran parecidos míticos y lingüísticos con la antigua Grecia y los árabes. El misterio central del libro es cómo presuntamente los Dogon conocieron la existencia de Sirio B, la enana blanca compañera de Sirio A, que no es visible a simple vista, y fue observada por vez primera en 1862, aunque ya los astrofísicos presumían su existencia casi 2 décadas antes por razones de dinámica estelar. Aparte del contacto extraterrestre, Temple considera otras posibilidades alternativas, como la existencia de una civilización muy avanzada y desaparecida que estuvo detrás de las antiguas culturas de Egipto y la región de Mesopotamia. El escritor estadounidense no afirma que el contacto con una civilización avanzada haya sido la forma más probable de cómo el pueblo Dogon pudo haber obtenido una información que él entendía como un conocimiento preciso sobre Sirio B, considerando más convincente la teoría de la interacción humana con alienígenas.
La enigmática cultura Nok. La cultura Nok fue una civilización que surgió en una extensa zona de 78.000 kilómetros cuadrados, en el África occidental subsahariana, hacia el año 500 a.C., abarcando buena parte de lo que ahora es Nigeria. El pueblo Nok se desvaneció hacia el año 300 de la Era Común, sin que hasta la fecha exista una explicación definitiva sobre el motivo de su desaparición. Se ha especulado que la causa pudo haber sido una epidemia terminante o una hambruna. Actualmente se conjetura igualmente que la estructura social de la civilización Nok era extremadamente avanzada para su tiempo en el continente africano, considerando que sus métodos de fabricación artesanal y aprovisionamiento de materiales parecían estar organizados por un gobierno central. Estas administraciones probablemente contaron con un famoso pensador, según se desprende de una representación humana en terracota, de una notable belleza estilística. La figura pensante se encuentra sentada en actitud meditativa. Esta caracterización cultural es particularmente sorprendente e interesante, teniendo en cuenta la lejanía de otras grandes civilizaciones africanas, especialmente Egipto, y que en ese tiempo el resto de África occidental estaba en proceso de asimilación del Neolítico, mientras que Nok ya se encontraba en la Edad del Hierro. Resulta destacable que esta civilización es considerada la más refinada en la producción de terracotas del África subsahariana. La primera terracota fue encontrada en 1928 por el coronel Eden Young, copropietario de una empresa minera, cerca de la aldea de Nok, en el estado de Kaduna, en la parte central de la actual Nigeria. Ciertas teorías han propuesto que, de alguna manera, los Nok descendieron de los egipcios. Esta hipótesis cuenta actualmente con pocos partidarios, habida cuenta de que probablemente hablaban una lengua níger-congoleña. Lastimosamente, en los yacimientos arqueológicos Nok solo sobrevivieron su arte cerámico, algunas forjas de hierro y otros pocos objetos, por lo que el conocimiento sobre la notable cultura del occidente de África es limitado. Arte rupestre de Tasil en Anger, los marcianos del Sahara. Tasil en Anger, expresión que significa meseta del toro en la lengua tamahak, es un parque nacional del Sahara argelino localizado en una enorme antiplanicie del sudeste del país norteafricano, entre las localidades de Ingerir y Didier. Su principal atributo es una de las agrupaciones de obras de arte rupestres prehistóricas más grandes e importantes del mundo, que abarca una superficie de 72.000 kilómetros cuadrados, mayor que el estado mexicano de Veracruz. La meseta es un área montañosa en pleno desierto del Sahara, en la región suroriental de Argelia, en las fronteras con Libia, Níger y Malí, con su mayor cima en Adrar Afao, a 2.158 metros sobre el nivel del mar. La ciudad más próxima es Dahanet, de unos 20.000 habitantes. Aparte de Parque Nacional Argelino, el sitio es reserva de la biosfera y patrimonio de la humanidad designado por la UNESCO. Las obras de arte fueron popularizadas en 1933 por el arqueólogo francés Henri Lot, quien describió una de ellas como el gran dios marciano. Lot señaló: en la cultura Taureg, Jabarén significa los gigantes, porque hay pinturas prehistóricas con imágenes humanas gigantescas, como una de más de 6 metros de altura. Tienes que apartarte para ver la figura completa de un vistazo. Con un contorno sencillo, la cabeza redonda tiene un único detalle evidente, un doble óvalo en el centro de la figura, que hace que ese personaje se parezca a nuestra imagen de los marcianos. Pero si los marcianos pusieron alguna vez un pie en el Sahara, debió ser hace muchos siglos, porque esos personajes de cabeza redonda son, hasta donde sabemos, de las pinturas más antiguas de los Tassili. La meseta es también de gran interés geológico y estético. Su panorama de formaciones geológicas de conjuntos de rocas, que comprenden arenisca erosionada, se asemeja a un enigmático paisaje lunar. Hueso de Ishango. El hueso de Ishango es una herramienta ósea y posiblemente un dispositivo matemático fechado hace 20.000 años, en la era del Paleolítico Superior. Es un hueso curvo de unos 10 centímetros de largo, marrón oscuro, encontrado en el asentamiento de pescadores de Ishango, al este de la República Democrática del Congo. Tiene fijado en un extremo un trozo afilado de cuarzo, lo que indica que era una herramienta, posiblemente para grabar. Cuenta también con una serie de muescas que no parecen haber sido aleatoriamente dispuestas, por lo que algunos estudiosos sugieren que fue un palo de conteo. Otros huesos grabados son más antiguos, como el de Dolny Bestonice, descubierto en la República Checa, de 26.000 años de antigüedad, y el de Lebombo, en el sur de África, datado hace 42.000 años. Sin embargo, existe un alto consenso entre los especialistas sobre que las grabaciones de estos huesos eran meramente decorativas y carecían de propósito funcional, como sí parece que lo tenía el de Ishango. Dado que el hueso fue raspado, estrechado y pulido considerablemente antes de ser grabado, no ha podido identificarse el animal de procedencia, aunque es de suponer que se trataba de un mamífero. Fue encontrado en el año de 1950 por el geólogo belga Jan de Heinzelin de Brancourt, mientras exploraba la antigua colonia congoleña del Reino de Bélgica. Heinzelin
opinó que se trataba de una herramienta aritmética simple, o que al menos las muescas habían sido deliberadamente planeadas. Más recientemente, los matemáticos Vladimir Pletser y Dieter Hulley-Brock han propuesto que los 168 grabados dispuestos en 3 partes a lo largo del hueso constituyen un sistema de conteo de base 12, con 3 y 4 subbases, implicando una herramienta de aritmética simple, una especie de primitiva regla de cálculo. El antropólogo Caleb Everett ha respaldado la hipótesis matemática, explicando que las cantidades evidentes en los grupos de marcas no son aleatorias y probablemente representan evidencias de números prehistóricos. Artefactos de bronce con maestría técnica que rivaliza con el mejor trabajo de cualquier lugar del mundo. Igbo Ukwu es un sitio arqueológico ubicado en la localidad del mismo nombre en el estado de Anambra, en el sudeste de Nigeria. Como resultado de los primeros descubrimientos realizados en la región habitada por el pueblo Igbo entre 1959 y 1964, el arqueólogo británico Charles Thurston Shaw abrió 3 frentes de excavación: Igbo Richard, Igbo Isaiah y Igbo Jonah. Los trabajos permitieron encontrar más de 700 artefactos de cobre, hierro y bronce de alta calidad, así como cerca de 165,000 cuentas de vidrio, piedra, cornalina, marfil y otros materiales, así como cerámicas y textiles. Los artículos de bronce incluyen numerosos colgantes, recipientes rituales, coronas, corazas, espadas, ornamentos de bastón y mangos de batido de moscas. El arqueólogo e historiador del arte zimbabuense, Peter Garlake, no ahorró elogios sobre los bronces Igbo Ukwu, describiéndolos como superiores a la mejor joyería de la Europa rococó o de Carl Fabergé. El antropólogo británico William Buller Fack sostiene que fueron creados con un extraño virtuosismo rococó, casi al estilo Fabergé. El arqueólogo británico Frank Willett afirmó que los bronces Igbo Ukwu representan un estándar comparable al establecido por el célebre orfebre florentino Benvenuto Cellini durante el Renacimiento, de 600 a 700 años después del trabajo de los artistas del pueblo africano. El artista y arqueólogo guyanés Dennis Williams los define como una explosión exquisita sin antecedentes ni descendencia. Una olla de agua asegurada en una malla de cuerda simulada es descrita por los historiadores británicos Hugh Honor y John Fleming como una hazaña virtuosa de la fundición a cera perdida. Su diseño elegante y detalles refinados se complementan con un nivel de habilidad técnica notablemente más avanzado que la fundición europea de bronce de esta época. La falta de prototipos conocidos y la alta destreza técnica desplegada en los bronces Igbo Ukwu llevaron en principio a postular, equivocadamente, que habían sido creados por visitantes europeos. Así manejaban las crisis mundiales de salud los antiguos africanos. Hasta fecha reciente, las últimas crisis mundiales de salud que venían a la mente eran la peste negra de mediados del siglo XIV y la mal llamada gripe española de 1918 a 1920. Sin embargo, la crisis mundial de salud del año 2020, con 2.000 millones de casos y hasta 35 millones de muertos, dejó perpleja a la humanidad en medio de la época más fastuosa de adelantos tecnológicos, incluidos los médicos. Pero, ¿cómo manejaban los contagios masivos los pueblos de la antigüedad, el medioevo y la edad moderna, cuando las largas epidemias eran más letales y frecuentes, y los recursos médicos brillaban por su precariedad? A diferencia de la reciente crisis mundial de salud, las del pasado forzaban a numerosas personas a abandonar sus pueblos y ciudades, huyendo de la muerte. Ello ocurrió, por ejemplo, en Agro Krogwa, Ghana, a comienzos del siglo XIV de la Era Común. Los hallazgos arqueológicos han permitido establecer que los antiguos africanos utilizaban un método radical en medio de las epidemias. Simplemente quemaban sus aldeas y pueblos y se instalaban en otra parte lo más alejada posible del foco infeccioso. Esta medida a menudo era poco útil, porque los viajeros ya infectados continuaban propagando la enfermedad. Una norma era el distanciamiento comunitario, instalando los asentamientos lo suficientemente alejados unos de otros. Los descubrimientos arqueológicos en Ngwenesi, Zimbabue, muestran que era un tabú tocar o interferir con los cadáveres, lo que representaba una intuitiva protección contra las enfermedades. A finales de los años 60, obreros sudafricanos se negaron a seguir excavando en un sitio de Palaborwa, cuando encontraron unas casas del siglo XIII, creyendo que sus ocupantes habían muerto de peste. En lo que ahora es Zimbabue, el pueblo Shona de los siglos XVII y XVIII aislaba a los afectados por enfermedades infecciosas, como la lepra. En la década de 1970, los científicos descubrieron un reactor nuclear de 2.000 millones de años en África Occidental. Oklo es una región geológica próxima a la ciudad gabonesa de Franceville, en la provincia de Haut-Ogooué. En 1972, fueron descubiertos varios reactores de fisión nuclear naturales en las minas de uranio de esta región de Gabón. En un reactor nuclear artificial, los átomos de uranio 235 se dividen o fisionan, liberando una gran cantidad de energía y residuos que siguen siendo radiactivos.
En el caso de las minas gabonesas, los geólogos encontraron que el mineral extraído presentaba una concentración de uranio 235 mucho menor de lo esperado, como si ya el material hubiera pasado por un reactor nuclear. También fueron encontrados los subproductos típicos de un reactor artificial. La conclusión fue que el depósito se había convertido en un enorme reactor natural entre 1.7 y 1.8 mil millones de años antes del presente, durante la era paleoproterozoica del periodo precámbrico. Se cree que operó cíclicamente durante unos 100.000 años, casi un soplo en tiempos geológicos, generando posiblemente unos 100 kilovatios de potencia térmica durante el lapso, utilizando como moderador las aguas subterráneas. Este hallazgo reveló que la naturaleza ya efectuaba hace 1000 años uno de los procesos diseñados por el hombre más delicados, restringidos y controlados. Actualmente, solo 33 de los 193 estados soberanos reconocidos por las Naciones Unidas operan reactores nucleares. Bajo la estrecha vigilancia de la Agencia Internacional de Energía Atómica, únicamente 9 países poseen armas nucleares. El fenómeno de Gabón fue identificado en 1972 por científicos franceses que analizaban el mineral de uranio explotado en las minas de Oklo. Descubrieron que algo inusual estaba pasando cuando la concentración de uranio 235 en el material era significativamente menor al 0,72% habitual. El agua subterránea se filtraba entre las vetas ricas en uranio, propiciando que se iniciara una reacción en cadena. El calor generado por la liberación de energía hacía hervir el agua, que detenía la reacción hasta un nuevo ciclo. Un sistema de energía nuclear autorregulado por la naturaleza. El misterio de las pirámides antiguas de Argelia. Con un área de casi 2.4 millones de kilómetros cuadrados, Argelia es el país más grande de África. Entre las muchas edificaciones antiguas argelinas se encuentran los Khedars, unos sepulcros monumentales emplazados en las cimas de las colinas, con unos podios cuadrados o rectangulares coronados por una pirámide. Las tumbas datan de entre los siglos V y VII de la Era Común, a finales de la Edad Antigua y comienzos de la Media, según los estándares europeos. Se encuentran en dos grupos distintos entre Frenda y Tiaret, en el centro-occidente de la República. Frenda ha conservado en buena medida su antiguo carácter bereber y cuenta con numerosas esculturas rupestres y dólmenes prehistóricos en sus proximidades. Las tumbas pirámides de Argelia son reliquias únicas, pero la falta de investigaciones las ha dejado envueltas en el misterio. La imponente localización de las tumbas y su tamaño permiten inferir que fueron construidas para la realeza. Han sido sistemáticamente saqueadas durante siglos, por lo que se encuentran en condiciones ruinosas. Los monumentos se edificaron directamente sobre el sustrato o mediante excavaciones muy superficiales. Parte de la piedra utilizada fue caliza y arenisca explotadas localmente o recicladas de necrópolis y asentamientos cercanos. Los materiales empleados fueron bloques de piedra total o parcialmente labrados, de entre 1 y 2.4 metros de longitud, y losas de roca natural con un acabado mínimo, lápidas antiguas y fragmentos de edificaciones abandonadas. El mortero de cal se utilizó poco, y la mayoría de la obra fue hecha en piedra seca. Los 13 Yedars comparten varias características y presentan numerosas similitudes, con tumbas bereberes mucho más pequeñas, llamadas basinas. Esto indica que representan la arquitectura bereber indígena, a pesar de la utilización de prácticas arquitectónicas romanas e iconografía cristiana mediterránea. Heredo de Zumbo. El Heredo de Zumbo es un conjunto de muros defensivos y zanjas, situado a 10 kilómetros de la ciudad yoruba de Ijebu-Ode, al suroeste de Nigeria. Según la tradición lugareña, fue erigido entre los años 800 y 1000 de la Era Común, en honor de Bilikisu Zumbo, una legendaria representante de la élite local. Dataciones más recientes fechan el lugar a finales del siglo XIV. La longitud de las fortificaciones supera los 160 kilómetros. Incluyen un foso de hasta 20 metros de profundidad, de paredes muy lisas, con un terraplén interior. La monumental fosa es como un anillo irregular, de unos 40 kilómetros de ancho, que circunda el antiguo reino de Ijebu, con el borde flanqueado de árboles y otras plantas. Las leyendas ijebus contemporáneas relacionan al Heredo con la legendaria y rica viuda Bilikisu Zumbo, una mujer que murió sin descendencia. Según estas leyendas, el monumento fue erigido como un memorial personal. Sin embargo, se cree que la tumba de Zumbo está situada en Noke-Iri, una ciudad en una región musulmana, al norte, donde es visitada indistintamente por peregrinos locales musulmanes, cristianos y animistas. Algunos vinculan la figura de Bilikisu Zumbo con un eco de la leyenda de la reina de Saba, mencionada en la Biblia y el Corán. El Heredo de Zumbo fue construido eminentemente con propósitos defensivos, y es probable que se haya inspirado en otros muros y fosos similares en el oeste de Nigeria, como las fortificaciones en torno a Ife, Ilesa y Benin Ija, que abarcan varios cientos de kilómetros de fuertes discontinuos que llegan hasta la región vecina de Abla Edo. Se cree que era una forma de aislar una zona de distintas comunidades en un solo reino. Igualmente, se piensa que los constructores del foso intentaron alcanzar aguas subterráneas para mantenerlo inundado. En Garuka.
Engaruka es un yacimiento arqueológico tanzano de la Edad del Hierro africana tardía, entre los siglos XV y XVI de la Era Común. Está situado en el Gran Valle del Rift e incluye 7 poblaciones importantes, así como las ruinas de un complejo sistema de irrigación relacionado con un canal de uso agrícola. El sitio fue excavado a comienzos del siglo XX y más recientemente por equipos de la Academia de Finlandia y la Universidad de Helsinki, como parte de un proyecto sobre la cultura ecológica de la sabana africana oriental. Una colonia de agricultores se asentó en el Valle del Rift hacia finales de la Edad del Hierro africana, formando un área en la que se construyeron en línea una serie de aldeas en las que llegaron a habitar miles de personas. Los aldeanos desarrollaron un sistema de irrigación y cultivo en torno a un canal construido con bloques de piedra que conducía agua desde una fuente denominada cráter de las tierras altas para su utilización en las labores agrícolas. Se tomaron medidas para evitar la erosión del agua y la productividad de la tierra se vio incrementada por el uso de nuevas técnicas. Por motivos desconocidos, Engaruka quedó abandonado durante la primera mitad del siglo XIX y todavía se desconoce quiénes lo fundaron y desarrollaron el ingenioso sistema de regadío. Algunos estudiosos sostienen que fue obra de los Sonjo, una etnia que todavía vive a unos 100 kilómetros al noroeste y que, al igual que Engaruka, construyó poblaciones escalonadas en las terrazas agrícolas y practicó métodos de irrigación y cultivo semejantes. Esta teoría no confirmada es la que cuenta con mayor credibilidad. El extraño vidrio amarillo del desierto libio. El Gran Mar de Arena es un desierto de aproximadamente 72.000 kilómetros cuadrados, dentro del Sahara, que se extiende entre Egipto y Libia. En esta región desértica pueden encontrarse, esparcidos por el paisaje arenoso, trozos de cristal amarillo conocidos como vidrio del desierto de Libia. Fue mencionado por primera vez en un artículo de 1933 y es apreciado por los coleccionistas de minerales debido a su relativa rareza y el misterio en torno a su formación. Estos cuerpos no resultan extraños en otras partes del mundo, pero los de Gran Mar de Arena son los más grandes, abundantes y ricos en sílice. Un colgante encontrado en la tumba del faraón Tutankamón contiene uno de estos vidrios. El origen del vidrio ha sido tema de discusión entre los científicos durante casi un siglo. Algunos postulan que proviene del vulcanismo lunar, mientras que otros sostienen que son mezclas de arena y suelo que se convirtieron en vidrio por la acción de los rayos. Otras teorías proponen que fue el resultado de la gran explosión de un meteorito en el aire, o que se formó por el impacto en el suelo arenoso de uno de estos cuerpos estelares. También se ha propuesto que el vidrio amarillo del mar de arena fue producto de procesos sedimentarios o hidrotermales. En 1996, un estudio estimó que el vidrio tenía unos 29 millones de años de antigüedad. Otra investigación posterior concluyó que su fuente original era un material granulado de cuarzo, recubierto de minerales arcillosos y óxidos férricos y de titanio. Un estudio reciente apunta al impacto de un meteorito como el origen del vidrio. Esta nueva investigación pone en duda la datación de solo 29 millones de años de antigüedad, realizada en 1996. Matanza antigua en África. El siglo XX se caracterizó por grandes matanzas de la población africana por parte de dictadores sanguinarios, que se hicieron con el poder después de la descolonización. Solo Idi Amin asesinó a entre 300.000 y medio millón de compatriotas ugandeses durante su gobierno de los años 1970. Pero estas horrendas matanzas no eran extrañas en la antigüedad africana, especialmente por la rivalidad étnica o tribal, igual que en tiempos recientes. Descubrimientos arqueológicos de la década de 2010 en Kenia permitieron establecer que hace ya 10.000 años los africanos se mataban entre sí, lo que retrasó el registro conocido de muertes por guerras intergrupales. Los restos óseos de 27 individuos, incluyendo 8 mujeres y 6 niños, desenterrados en Nataruk, a unos 30 kilómetros al oeste del lago Kenyatta de Turkana, revelaron que los individuos murieron por heridas de flechas y fuertes traumatismos que provocaron roturas de cráneos y otros huesos. 4 de las víctimas murieron en una posición que sugería que tenían las manos atadas, incluyendo una mujer que se supo que estaba en la última fase de embarazo por el hueso fetal encontrado en su cavidad abdominal. El notable descubrimiento realizado por científicos del Centro Lever-Hulman de Estudios Evolutivos Humanos de la Universidad de Cambridge fue reseñado en una edición de Nature de enero de 2016. En cuanto la gente se quedó en un lugar, hay muchas pruebas de guerra en todas las sociedades, dijo Rainer Grun, miembro del equipo investigador, señalando a Egipto, Siria y el Imperio Maya como ejemplos que abarcan 3 continentes. Las técnicas de datación por radiocarbono de las muestras obtenidas entre los sedimentos de un lago seco permitieron fechar la matanza hace entre 9.500 y 10.500 años. Cultura Bura. La cultura Bura está relacionada con un grupo de sitios arqueológicos localizados en el valle del bajo río Níger, en Níger y Burkina Faso. Fue una civilización de la Edad del Hierro africana que tuvo como epicentro el suroeste del actual Níger y el sureste de Burkina Faso, país llamado anteriormente Alto Volta.
La cultura bura ha sido fechada por radiocarbono a comienzos del siglo III de la Era Común y perduró hasta el siglo XIII. La industria de fundición y forja de hierro para convertirlo en herramientas y armas ya existía en África Occidental desde aproximadamente el año 1200 a.C. Sin embargo, se sabe muy poco de esta misteriosa civilización africana, ya que solo fue descubierta en 1975 y la primera excavación arqueológica se realizó en 1983. Toma su nombre del yacimiento de Bura, en Níger, y han sido desenterrados artefactos de arcilla, piedra, hierro y aleaciones. Estos objetos incluyen cuentas de cuarcita, puntas de flecha y brazaletes de hierro, y anillos nasales de latón. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre lo más perturbador descubierto de la antigua África, que la ciencia no puede explicar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.